vamos a platicar con el senador mexicano Pedro Joaquín Caldwell, que actualmente es senador en la presente legislatura, y vamos a hacerle unas breves preguntas sobre este tema. Licenciado Caldwell, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don José, mucho gusto en saludarle. Le agradezco mucho, buenas tardes. Estuvimos analizando hace un buen rato las principales temáticas de esta reforma política y de manera muy concreta me preguntan las personas que están a través de las redes sociales que usted conoce, ¿por qué razón en estos tiempos y momentos de México se están empezando a tomar ese tipo de determinaciones que todavía no están totalmente afinadas? Pero ¿qué es lo que ha movido al Senado para caminar en esa dirección? Mira, es una línea donde el Senado ha venido trabajando prácticamente desde hace 5 años. El senador Beltrones planteó una mesa de reforma del Estado, ahí salieron muchas propuestas. Entonces ha dilatado, pues porque es una reforma muy profunda, y la construcción de los acuerdos entre las fuerzas políticas tiene un tiempo de maduración. Sí. Nos parece también que pues el reclamo ciudadano también fue muy importante, ¿no? Los senadores no somos insensibles a los planteamientos de distintos académicos, intelectuales, de organizaciones no ciudadanas que manifestaban la necesidad pues de reformar el sistema político. Uh-huh. En el caso de la consulta popular, es otra de las preguntas que se reitera por parte de nuestros televidentes y escuchas. La consulta popular, de manera más específica, ¿cómo debemos de entenderla en este proceso que están ustedes discutiendo? Mire, es lo que se llama en el argot de los politólogos prácticas de democracia directa o de semidirecta. No se trata de fundar una democracia plebiscitaria, don José. Sí. Se trata de que temas de trascendencia nacional, como sucede en países democráticamente más maduros que el nuestro, sí, puedan ser consultadas a la ciudadanía. Uh-huh. Temas donde, por ejemplo, los legisladores no alcanzamos acuerdos, podemos romper esos impases sometiéndonos a la consulta popular. Uh-huh. Quiero citar, por ejemplo, sí. España, uh-huh, para poner ejemplo claro, ¿no? Sí. España ha hecho 4 consultas populares uh-huh, desde que murió el caudillo, sí, desde los años 70 a la fecha. Sí. Una sobre la primera ley electoral, uh-huh, otra sobre la nueva constitución del Estado Democrático, uh-huh, otra sobre el ingreso de España a la OTAN y otra sobre la Constitución Europea. uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el caso de la OTAN había 2 bandos, uno a favor y otro en contra. Uh-huh. El pueblo decidió. Pues la propuesta que estamos haciendo aquí puede solicitar la consulta popular el presidente, la puede solicitar una tercera parte de los legisladores, uh-huh, o la pueden solicitar el 2% de los ciudadanos. En este caso, si los ciudadanos no están satisfechos con alguna ley que ha emitido el Congreso, uh-huh, en ese porcentaje podrán demandar que se lleve a cabo una consulta popular para modificarla. El resultado de esta consulta va a ser obligatorio, uh-huh, tanto para el Congreso como para las autoridades competentes. Uh-huh. Ahora, en el caso de México específicamente, cuando ¿Perdón? se habla, sí, le decía al senador que en el caso de México, cuando se habla del tema de
los plurinominales, tanto en lo que es la Cámara Baja como la Cámara Alta. Usted seguramente está enterado, pues que hay dos puntos principales de vista en relación a este tipo de representantes populares. ¿Usted piensa que en esta discusión se debería también de incluir la reducción de representantes populares en las cámaras? No alcanzamos acuerdo en ese punto y quedó fuera. O sea, llegó un momento en que teníamos que cerrar la negociación porque no podíamos estar indefinidamente hablando. Sí. Pues ya teníamos un acervo importante, ya teníamos una reforma y pues dejamos esos temas para el futuro. Sobre ese tema no ha habido acuerdos. Porque la modificación del número de legisladores te cambia la correlación de las fuerzas representadas en el Congreso. Me explico, si ahorita, por ejemplo, rasuráramos 100 diputados, de acuerdo a la elección del 2009, la composición de la actual Cámara, por ejemplo, mi partido, el PRI, es la mayoría absoluta. Entonces, si cortáramos en otro lado, pues a lo mejor otra fuerza política. Entonces, es un tema muy difícil de ponernos de acuerdo. Por otro lado, pues me parece que en México se ha estigmatizado indebidamente a los plurinominales. La figura de los candidatos plurinominales pues representan una tendencia internacional. Cada vez más países incluyen este sistema en su esquema electoral, porque tienen una función importante. Si solamente hubiera legisladores electos por el principio de mayoría relativa, entonces esto genera un fenómeno de sobrerepresentación de los dos partidos, el que está en primero y en segundo lugar, y de subrepresentación de los partidos que tengan una menor votación. ¿Qué entiendo por sobrerepresentación? Es que un partido tenga más legisladores que el porcentaje de votos populares que recibió. Entonces la representación popular atenúa estos efectos. Bueno, pues es un asunto no concluido. Hay cosas que usted me dice que van a tomar todavía un buen tiempo hasta que se llegue a algún acuerdo. Y por otra parte, por último le preguntaría, ¿siente usted que de acuerdo al ritmo y a la agenda que tienen en sus manos ustedes, sí va a alcanzarles el tiempo para terminar con la fecha del fin de mes y pasar esto al próximo periodo, o piensan que va a ser necesario hacer un llamado a un periodo extraordinario? Mire, en el Senado se aprueba hoy, es más, ya estamos ahorita a minutos de votarlo. Sí. Y bueno, pues tendrá que llegar mañana ahí a la Cámara de Diputados el expediente. No creo que les dé tiempo de una reforma tan trascendente a los diputados sacarla en 2 días que faltan a este periodo. Pues seguramente ambas cámaras tendrán que conversar la posibilidad de la conveniencia de un periodo extraordinario para analizar reforma política y otros temas legislativos que están allá pendientes. Pero pues eso es algo que en este momento no está a mi alcance precisarle. Bien, pero bueno, nos queda, si estoy en lo correcto, la percepción de que el tiempo apremia y a lo mejor habrá que hacer más elástico el calendario y la agenda, pero ya veremos en las próximas horas. Pues por ejemplo, para el caso, por ejemplo, de las candidaturas independientes, que es un tema que interesa a muchos ciudadanos, hay una carrera contra el tiempo, porque
En México la Constitución establece un principio. No se pueden modificar las reglas electorales 90 días antes de que empiece el proceso electoral. Sí. Y el proceso electoral empieza el 1 de octubre, entonces el 30 de junio es la fecha límite. Sí. En realidad pues son muy pocos, y la reforma constitucional por sí misma lleva pues de 2 meses a 3 meses, porque tiene que pasar por diputados, tiene que ir a los congresos estatales. Entonces es difícil determinar, ¿verdad? Sí. O sea que fíjese, no se necesitaría un periodo extraordinario, se necesitaría quizás 2 periodos extraordinarios, porque uno para aprobar la reforma constitucional y otro cuando la reforma constitucional la aprueben los estados y la publique el Ejecutivo para cambiar la ley reglamentaria, el Código de Procedimientos Electorales. Sí. O sea que estamos hablando de un asunto que puede llevar varios meses y no alcanzaría concretamente el próximo periodo de campaña electoral y bueno, pues el cambio de varios cargos, incluyendo el de presidente de la República. ¿Perdón? Sí, le decía por lo que me está usted diciendo que son una serie de pasos que hay que transitar. Sí, es un proceso. Y que es un proceso. Y quizás esto impida que se llegue a tiempo con estos cambios para las próximas elecciones del año que viene. Hay cambios, por ejemplo, que como el de la reelección consecutiva de legisladores, que entraría en vigor el 2012, pero se haría efectiva hasta el 2015. Porque por los legisladores no debemos faltar al principio republicano de que un órgano no legisla en beneficio de sí mismo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya los legisladores electos del 2012 podrían reelegirse, los diputados en el 15 y los senadores en el 18. Sí. Pero lo importante es que se detona ya un proceso de transformación y de modernización del sistema político mexicano que tanta falta hace, don José. Sí. Bueno, pues, senador, le agradezco mucho el espacio que nos da aquí en La Voz en Español desde los Estados Unidos de Norteamérica y estaremos, como siempre le he expresado, atentos a estos asuntos para ver en qué terminan y así podamos ver cuáles son los avances o no avances en su caso que se alcancen. Le agradezco mucho que tome la llamada, senador. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Gracias, buenas tardes. Vamos a platicar con el senador mexicano Pedro Joaquín Caldwell, que actualmente es senador en la presente legislatura y vamos a hacerle unas breves preguntas sobre este tema. Licenciado Caldwell, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don José, mucho gusto en saludarle. Las personas que están a través de las redes sociales que usted conoce, ¿por qué razón en estos tiempos y momentos de México se están empezando a tomar ese tipo de determinaciones que todavía no están totalmente afinadas? Pero ¿qué es lo que ha movido al Senado para caminar en esa dirección? Mira, es una línea donde el Senado ha venido trabajando prácticamente desde hace 5 años. El senador Beltrones... Le agradezco mucho, buenas tardes. Estuvimos analizando hace un buen rato las principales temáticas de esta reforma política y de manera muy concreta me preguntan